Lejos de las tarifas solidarias que anunciaba la ANDE, muchos usuarios recibieron facturas por montos millonarios. Finalmente, ya la ANDE admitió que hubo un error en el conteo justamente de estas cuentas en particular y dijeron que van a solucionar el problema. Las autoridades de la ANDE explicaron cuál fue el método utilizado para realizar la medición del consumo de energía eléctrica durante este periodo de cuarentena y expusieron las razones de por qué algunos usuarios denunciaban una sobrefacturación. Hemos tenido algunos procesos por la precariedad de nuestro sistema informático, de nuestro sistema comercial, que data más de 20 años de antigüedad y que posee muy poca conectividad como para interactuar con los usuarios y hacer mucho más amigable este sistema. Y así también es precario en el sentido de poder detectar determinados errores que fueron necesarios realizar algunas estimaciones para poder realizar las mediciones para poder emitir las facturas del consumo de energía eléctrica en los meses de abril, mayo y junio a los efectos de implementar la medida dispuesta por la ley de emergencia de alguna manera en la pandemia. Es bueno informar que es una consulta que estamos teniendo mucho de por qué se realizaron primeramente las estimaciones. El 13 de marzo aproximadamente se emite un decreto por el cual se establece la cuarentena total para todo el país prácticamente, en donde se establecen que solamente algunas actividades esenciales tenían que ser desarrolladas. Tal es así entonces que se suspendió la tarea de lectura de medidores y distribución de facturas. ¿Cuál fue el criterio para establecer el método de estimación desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo? Es directamente considerar el consumo de febrero y en base a eso calcular la estimación de la factura que se va a emitir en marzo. El 31 de marzo cambia ese criterio porque se emite el decreto 3506 que habla de los promedios de los últimos 12 meses. Entonces, para emitir las facturas de abril, que serían desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, lo que se hizo es calcular un promedio de los últimos 12 meses, que sería del periodo febrero del 2019 a marzo del 2020, y ese promedio es la que se emite en la factura. Y desde el 2 de mayo, ante la cuarentena inteligente ya decretada por el gobierno, hemos restablecido la lectura de los medidores a nivel país. Como les había comentado, la estimación de abril se hace en base a 12 meses. En este caso particular era una actividad que fue suspendida por la cuarentena total, entonces el consumo real fue disminuyendo y al momento de realizar la lectura, inclusive aportada por el cliente de 11.591, encontramos que en el mes, en 2 meses, recién consumió 604 kWh, pero nosotros en abril ya estimamos 803 kWh, muy por encima del consumo real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es anular esa factura que se emitió en abril con un consumo de 803 kWh y repartir el consumo de 604 en 2 meses. Al realizar esa operativa, encontramos que la factura de abril se genera por un importe de 142.000 guaraníes que cumple la condición de la ley 6524, es exonerada, y la nueva factura que vamos a emitir en mayo, ya regularizada la facturación, cumple nuevamente las condiciones y va a ser nuevamente exonerada. Es decir, anulamos una factura que fue emitida en forma errónea. Unos 1.800.000 usuarios fueron exonerados del pago de la factura, de los cuales 40.000 denunciaron esta subfacturación, que según las autoridades serán corregidas.